Lehendakari ordeoia, eurolegebiltzarkideok, herri ordezkariok, jaun Andreok, egunon. Lehendakari moduan Bruselara egiten dudan laugarren bidaia da honako hau. Duela 4 urte, 2013ko apirilaren 23an egin nuen lehendabiziko bidaia, eta Bruselan bizi den euskal komunitatearekin elkartu nintzen. Oraingo honetan ere, zuen harrera eta laguntza eskertuz hasiko naiz. Jakin badakigu, garrantzitsua dela euskal presentzia Bruselan eta Europan. Gida eta erreferentzia da gure gobernuarentzat. Europar Batasunaren 2020 estrategiak duen balioaz jabetzen gara. Gure politiken inspirazio iturri baita. Gizagarapen iraunkorraren gure politikak bat datoz Europako batzordeak adierazitako helburuekin. Hace poco más de 4 años, en mi primera visita como lehendakari, mantuvimos este mismo encuentro. Reitero mis palabras de reconocimiento y agradecimiento por vuestra hospitalidad y contribución. Europa es clave para Euskadi. Sois nuestros anfitriones, nuestros representantes y embajadores. Siempre nos sentimos bien recibidos. Vuestra labor contribuye a que Euskadi gane en integración en Europa. No son palabras, son hechos. La Estrategia 2020 de la Unión Europea inspira nuestras políticas. Hemos desarrollado nuestra estrategia de especialización inteligente, RIS3. Participamos en el programa Horizon 2020. Impulsamos la iniciativa Vanguard o la transformación de la industria 4.0. Hemos primado el objetivo de garantía juvenil para avanzar en la integración laboral de las y de los jóvenes vascos. Estas son algunas de las referencias que podríamos poner, o referencias de nuestra estrategia como país, de nuestro modelo de desarrollo humano sostenible. Abogamos por el crecimiento humano, crecimiento sostenible y crecimiento inteligente. Hoy Euskadi crece y crea empleo. Mantenemos una política social que responde al ideario de la Europa humanista. Trabajamos por la competitividad de la economía aplicando políticas de estímulo y crecimiento, favoreciendo el empleo. Creemos en una Euskadi justa y competitiva. Gaur, krisia gainditzen eta enplegua sortzen ari gara. Une honetan, 2013ko apirilean baino, 40.000 lagun gehiago dugu lanean. Bide honetan, langabezia 10%tik behera jaistea lehentasuna da guretzat. Egonkortasunaren aldeko apustua egiten dugu. Gure aurrekontuak onartu berri ditugu eta akordio ona lortu dugu Espainiako gobernuarekin. Akordio horri esker, ekonomia ituna gure autogobernuaren oinarrizko atal gisa geratzen da finkatuta. Itun horrek, Europaren berma dauka, behin eta berriz nabarmendu dudan bezala. Akordioari esker, Europara hurbilduko gaituen abiadura handia bermatuta dago. Horrek garrantzia handia dauka Atlantikoko ardatzaren garapenerako. Como sabéis, Euskadi ha iniciado una nueva etapa. Tras años de terrorismo, el escenario de paz se ha consolidado con el desarme de ETA el pasado 8 de abril. Avanzamos en una nueva convivencia. Lo hacemos además comprometidos con los derechos humanos. Nuestra agenda incluye la aplicación de la vía de los corredores humanitarios. Las instituciones vascas apostamos por una Europa que cumpla con los objetivos de reasentamiento y reubicación de las personas refugiadas. Los resultados en las elecciones francesas han supuesto la opción por Europa, dejar de lado la demagogia y el populismo, apostar por imprimir un nuevo impulso a la integración europea. El proyecto de Europa gana en estabilidad y confianza. Euskadi vive un clima de diálogo político e institucional, un escenario de estabilidad. Esta pasada semana hemos dado un importante paso adelante. Conocéis el concierto económico y la importancia de contar con el respaldo de las instituciones europeas. Esta semana pasada hemos alcanzado un acuerdo que refuerza el sistema del concierto,
Consolida la relación de bilateralidad Euskadi-Estado y la singularidad del autogobierno vasco. Singularidad que, reforzada o reflejada en el concierto, es también reconocida en la Unión Europea. Además, sobre otras cuestiones o entre otras cuestiones, hemos acordado impulsar las obras de la alta velocidad, red transeuropea del transporte, así como también las plataformas logísticas como Hub, que nos acercan a Europa y refuerzan el eje atlántico. Destaco también nuestra participación en el proyecto de Eurorregión, reforzado con la incorporación de Navarra y la ampliación de Aquitania. En este marco priorizamos los proyectos en los ámbitos de educación, cultura o juventud. Creemos en la Europa integrada por su diversidad, respetuosa con los pueblos que la conforman. Esta es la Europa que imaginaron los padres fundadores, Monet, Schuman, De Gasperi, Adenauer, también Aguirre, Landaburu e Irujo. Hace unos días recibimos en Ajuria Enea al presidente del Comité de Regiones, Marco Markula. Hoy mantendremos una reunión con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, también con Pierre Moscovici y también con Guy Verhofstadt. Nuestra agenda europea está integrada por 5 cuestiones: la visión sobre el futuro de Europa, el papel de las naciones y regiones como herramienta de integración y legitimación del proyecto europeo mediante la cooperación reforzada, la preocupación por la situación de las personas refugiadas, nuestro deseo de contribuir a paliar una crisis humanitaria que expresa, en realidad, la crisis de valores de nuestro proyecto europeo común, nuestra aportación al Libro Blanco sobre el futuro de Europa, también al Pilar Europeo de Derechos Sociales, nuestra visión sobre las políticas de estímulo, apoyo a la economía productiva, inversión pública, innovación, integración de la juventud en el mercado laboral y la iniciativa de garantía juvenil, y nuestra disposición a participar en la Cumbre Social para Empleos Justos y Crecimiento que se celebrará en Gotemburgo en noviembre. Esta es nuestra agenda europea. Una agenda relevante para Euskadi. Por eso, precisamente, es importante vuestra presencia aquí, vuestro compromiso y vuestro apoyo. Pienso en quienes vivís fuera de Euskadi y nos representáis cada día, en quienes trabajáis en la Comisión, el Parlamento Europeo, en empresas o despachos de abogados, en quienes estudiáis aquí o en quienes conformáis esta delegación. Formáis parte de la comunidad vasca en Europa y sois una referencia de y para nuestro país. Euskadi beraz hazkunde une batean dago. Ahalegin handiz bada ere, krisia gainditzen ari gara. Daukagun ereduak, gizarte lehiakorrago eta justuago baten alde egiten duen ereduak, funtzionatzen du. Aktibo hauekin, Euskadi Europan are gehiago integratzea da gure helburua. Euskal autogobernuaren berezitasuna bermatzea, gure realitate nazionala aitor dezaten lortzea. Bide horri jarraitzeko eskatzen dugu zuen babesa eta konpromisoa. Auzolanari esker lor dezakegu Euskadi Europa izan dadin are gehiago. Euskal errealitatea Europan ezaguna eta aitortua izatea lor dezakegu. Nazioen Europa, non Euskal nazioak espazio propioa izango duen. Nuestro reto incluye Euskadi y Europa. Es nuestro reto del siglo XXI en el que sois protagonistas por partida doble. Nuestra ambición es crecer como país, más Euskadi y también más Europa. La nueva Europa del empleo, la cultura y la solidaridad. Euskadi gehiago eta Europa gehiago lortzea da gure xedea. Eskerrik asko, Europaren aldeko bidai honetan, zuek guztiok bide lagun izateagatik. Egun ona izan.